Bueno, un momentico, listo, muchachos. Bueno, chicos, entonces comenzamos con nuestra clase. Como habíamos venido trabajando en las clases anteriores, en los temas anteriores, estábamos trabajando todo lo que estábamos viendo en décimo. ¿Listo? Ya hasta el tema que vimos en la clase, en la guía anterior, se deja. Ahorita vamos a empezar a ver, ahora sí, lo de grado 11. ¿Listo? El tema que empezamos a ver es movimiento armónico simple. Ustedes de pronto recordarán cuando empezamos las clases este año, yo les hice un cuadro a ustedes donde les mostraba cuáles eran las materias y qué era lo que íbamos a ver y qué íbamos a ver en 11. Entonces, el movimiento armónico simple es uno de los temas más grandes que tiene. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Está la guía. Aquí está la guía. Listo. Entonces, vamos a empezar a mirar nuestra guía. Permítame que me abra. Ok. Vamos a empezar entonces a mirar lo que es el movimiento armónico simple. Según lo que ustedes vieron en el video, les indicaban que el movimiento armónico simple son movimientos lo más sencillos posibles, pero que siempre mantienen, así como dice la palabra, una armonía en la cual se trabaja experimentos lo más sencillos posibles, ¿sí? ¿Qué tipo de experimentos tenemos? Según en el video, les mostró un experimento, uno solo, que era el resorte a nivel vertical. Estaba a nivel vertical, ¿cierto? En ese resorte, entonces sencillamente lo que se colocaba una masa, un objeto en la cual se ponía a oscilar. Vamos a encontrar unas palabritas que son todas, van a significar lo mismo. Yo le llamo que son palabras cíclicas. ¿Por qué? Porque todas significan lo mismo, que son oscilación, revolución, vuelta, giro, que esas palabras ya las estábamos viendo en el movimiento circular. ¿Sí ven? Entonces aquí les vamos a volver a retomar y son palabras que nos van a permitir a nosotros identificar el movimiento oscilatorio. ¿Listo? ¿Qué nos indicaba el experimento? Entonces, permítanme un segundo, abrimos. Vamos a compartir. Bueno, vamos a mirar aquí nuestro, porque el pizarrón Teams no queda grabado, entonces vamos a utilizar este pizarrón. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos mostraban a nosotros en el movimiento? Entonces nos decían, ok, tenemos un resorte, tenemos un resorte, ¿cierto? Que está suspendido. Ok, y una masita. Aquí vamos a dibujar un foco o un bombillo. ¿Listo? Un bombillo. Y acá en este sector hay una pantalla. ¿Listo? Cuando yo elongo el resorte, ojo que ya no voy a encontrar la palabra estirar, vamos a llamar es elongación. ¿Listo? Elongo el resorte y proyecto la luz que emite este bombillo sobre la pantalla, va a ser lo siguiente. El resorte está acá abajo, empieza, se suelta, empieza a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. ¿Listo? ¿Qué proyección está haciendo? Un movimiento circular. ¿Sí? Del resorte estamos produciendo un movimiento circular. Si yo colocara un papel en este sector y empezara a pasarlo para que empezara a enrollarse, entonces, y al foco le colocaría yo en este momento como una especie de lápiz para que empiece a hacer, a marcar lo que está haciendo cuando sube y baja. Es lo que hace es esto. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso es lo que nosotros llamamos
onda. Esa es una onda. ¿Listo? Estas ondas, de pronto ustedes las han visto en los programas de televisión o en las películas, cuando muestran a alguien, una persona que está en un hospital conectado a un aparato que se llama osciloscopio y empieza a mostrar las pulsas, el movimiento del corazón. Entonces por eso empieza ese pitico, pi, pi, y cuando ya empieza a hacer esa línea recta y queda el sonidito fijo, quiere decir que la persona falleció. ¿Sí ven? Entonces, ese osciloscopio me está mostrando las ondas que son el movimiento que está generando nuestro corazón. ¿Listo? Ahora, ok, nuevamente me paro aquí con el resorte y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo elongado todo el resorte, lo suelto, comienza a comprimirse el resorte. Cuando se comprime el resorte, al comprimirse totalmente, como viene con una fuerza, ese resorte y esa masa, entonces golpea la parte superior cuando se elonga por la misma fuerza, comienza a hacer este movimiento. Si se han dado cuenta cuando han cogido los resortes, hace este movimiento hasta que llega un momento en que ya se establece su movimiento vertical del resorte. Entonces, mire, de un solo experimento sencillo, simple, un resorte, estamos teniendo 4 experimentos. Resortes, circular, ondas y pendular. 4 fenómenos totalmente sencillos, pero en la cual se mantienen una armonía que siempre es el mismo movimiento. ¿Listo? De ahí no vamos a variarlos, no lo vamos a cambiar, ellos no van a cambiar, siempre van a ser los mismos. ¿Listo? No va a haber no va a haber algo que les cambie su movimiento. ¿Qué les puede hacer cambio en el movimiento? La fricción. En el caso del movimiento armónico simple, no vamos a tener en cuenta la fricción. ¿Sí? No puede haber fricción. Si hay fricción, vamos a tener un problema y es que nuestro movimiento ya no se va a volver, digamos que perpetuo, que siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Siempre va a ser el mismo. Si llega a haber fricción, pues el movimiento circular se me puede disminuir hasta que ya no quede ese movimiento circular. Si hay fricción, el resorte se va a detener. Si hay fricción, las ondas también se van a acabar y no me va a permitir que siga la onda común y corriente. Si hay fricción, el péndulo no va a seguir moviéndose, se me va a detener. ¿Sí ven? Entonces, esencial y primordial para que haya un movimiento armónico simple, tiene que estar el sistema no tiene que tener fricción. ¿Listo? El sistema no tiene que tener fricción. ¿Ok? Entonces, primordial eso. Ok. Continuemos entonces con nuestra guía. A ver. Ok. Entonces, ¿qué me dice acá? En un caso particular de movimiento periódico, es es el movimiento oscilatorio. Si es periódico, es oscilatorio. ¿Listo? Principal esa parte. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo ocupa sucesivamente posiciones simétricas respecto a una posición determinada que recibe el nombre de posición de equilibrio? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Un segundo. Dame un segundo que voy a hacer. Listo. Ok. No, no hice lo que quería. Bueno, permítame.
Ok, permítame, me remito nuevamente. Tarán. Listo. ¿Qué me está queriendo decir? Cuando yo genero una oscilación, la oscilación yo la genero en el caso del resorte. Aquí sí me toca tener mucho cuidado, por aquí me va a confundir un poquitico la situación. Cuando yo genero una oscilación, si yo estoy en el resorte y está aquí completamente estirado el resorte, cuando sube y vuelve nuevamente a bajar, ahí estoy haciendo una oscilación. De lo contrario, si yo llego a subir y llegar aquí a la posición, que digamos que está en la posición de equilibrio, no está haciendo una oscilación, ahí está haciendo media oscilación. ¿Listo? Ni siquiera media, un cuarto de oscilación. Cuando llego hasta acá. Ahí me dice sí, cuando llega a la posición de equilibrio, claro, pero la posición desde donde yo arranco. Entonces, en el caso del resorte, cuando sube y baja, ahí está haciendo una oscilación. En el caso de la circunferencia sí es diferente. ¿Por qué? Porque es que en la circunferencia, si este es mi punto, mi eje de giro y este es mi radio, claro, cuando yo voy, arranco desde la posición, voy, doy la vuelta y regreso al mismo punto donde inició, ahí está haciendo la circunferencia, ahí sí se puede mirar que está haciendo una oscilación cuando llega a su posición de equilibrio. ¿Sí? Ahí ya está haciendo una oscilación. En el caso del péndulo, es lo mismo que pasa con el resorte. Si el péndulo aquí es la posición de equilibrio, pues ahí no puede estar haciendo una oscilación. Si la masa sale de acá, llega acá, no haría una oscilación, ahí estaría media oscilación. La oscilación la haría cuando sale, llega al otro extremo y regresa. ¿Sí? Ahí está la oscilación completa. En el caso de las ondas, yo me hago acá, hagámoslo acá, listo. En el caso de las ondas, se supone que hay un punto de equilibrio y en el caso de las ondas pasaría lo siguiente. Si la onda sale de acá, sube, baja, sube, baja. En el caso de las ondas es lo siguiente. Si partimos nosotros de aquí, de este punto a este punto, esa sería una oscilación, ¿sí? Ahí estaría ejerciéndose una oscilación. Si lo miramos desde aquí hasta este punto, ahí habría otra oscilación. Entonces, parte de la posición de reposo y retorna a la posición de reposo. Pero como él sigue, vuelve y juega. Entonces, de este movimiento hasta acá, esa es una oscilación. ¿Listo? Esa es una oscilación. Entonces, hay que mirar bien con respecto a qué estoy trabajando para saber cómo está haciendo las oscilaciones. Eso es lo que sí necesito que tengan muy presente, muchachos. Muy presente esa parte. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir. Ok, te vamos a proseguir. Listo. Entonces, seguimos. Para descubrir un movimiento oscilatorio es necesario tener en cuenta los siguientes elementos. Definiciones. Aquí vamos a sacar unas definiciones que son importantes y que vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Primera definición, una oscilación. De lo que estábamos hablando. Se completa cuando a partir de determinada posición el objeto regresa a ella después de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria. ¿Sí ven? Lo que yo les mostraba. Si es el movimiento circular, entonces va dando toda la vuelta, los 360 grados, y está ocupando todos esos espacios, todo esos 360 grados. En el caso del resorte, entonces cuando está elongado, sube, baja. Se comprime, se elonga, se comprime, se elonga. Todas esas posiciones las está ocupando el cuerpo. De aquí en adelante, de una vez, de aquí en adelante, ya no vamos a hablar de estirar, de encoger, nada.
Vamos a hablar de de elongarse y comprimirse. ¿Listo? Hablamos de elongación y cuando se comprime, pero no vamos a hablar de que se estira o se encoge. Eso ya no existe para nosotros. ¿Listo? Listo. Eso en el caso de una oscilación. Periodo es el tiempo que emplea el objeto en hacer una oscilación. ¿Listo? Ese término ya lo vimos cuando vimos movimiento circular uniforme. Volvemos nuevamente a retomarlo. Se mide en segundos y se representa por T mayúscula. De aquí en adelante, muchachos, ya no vamos a hablar de tiempo. Los tiempos ya para nosotros no existen, aunque es el periodo es el mismo tiempo, ¿sí? Es el mismo tiempo. Pero nosotros vamos a hablar, ya de aquí en adelante son periodos porque vamos a tomar tiempos largos, no corticos, sino largos, ¿listo? Prolongados. Entonces, por eso hablamos de periodos. La frecuencia es el número de oscilaciones que efectúa el objeto en cada unidad de tiempo. La frecuencia se expresa en oscilaciones por segundo, que usualmente se representa como segundos a la menos uno. Recordarán eso, ¿no? Que eso lo trabajamos con el movimiento circular. Simplemente es un recuento, ¿listo? Al igual que el movimiento circular, para el movimiento oscilatorio la frecuencia y el periodo se relacionan mediante la fórmula. Entonces ya sabemos que periodo y frecuencia se relacionan. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo y periodo 1 sobre frecuencia. Ese es el término que vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? La frecuencia es inversamente proporcional al periodo y el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. De eso ahí no hay nada raro. Elongación es la posición del objeto que en cualquier punto con respecto a la posición de equilibrio. ¿Sí ven? Entonces yo elongo el resorte tanta distancia, por decir. Entonces es cada posición que yo voy elongando el resorte. Amplitud es la máxima distancia que el cuerpo alcanza con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, la elongación de la máxima elongación. Valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque resulta que amplitud es lo máximo que me da el resorte. En la elongación yo puedo tener máxima elongación cuando tengo totalmente elongado el resorte. ¿Sí ven? Entonces, por eso, y eso es amplitud. Y eso es amplitud. ¿Listo? Ok. Eso en cuanto a lo que quiere decir el movimiento armónico simple y qué es lo que vamos a trabajar con respecto al movimiento armónico simple. Sin embargo, voy a hacer un recorderis de los términos que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante, porque vamos a trabajar lo que yo les estaba diciendo. Ojo, porque vamos a trabajar combinado los movimientos, en este caso de resorte, péndulo, ondas, circular. ¿Sí? Por ser armónicos y por ser repetitivos, por ser constantes, oscilatorios. Entonces, ojo que en el movimiento circular a ustedes yo les voy a recordar nuevamente. Recuerden que en el movimiento circular, ¿cierto? Para este movimiento teníamos que la velocidad angular era igual a 2pi sobre periodo. ¿Sí se acuerdan? Que la velocidad lineal o tangencial era 2pi por el radio sobre el periodo. Y que teníamos la combinación de las dos, que decíamos que la velocidad lineal era igual a ¿qué? A velocidad angular al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? O velocidad angular al cuadrado era igual a velocidad al cuadrado por el radio. Ay, perdón, este cuadrado no va acá. ¿Listo? Un segundo porque este cuadrado se lo quito acá. Listo. ¿Listo?
Eso era en términos de velocidad lineal, en términos de velocidad lineal y en términos de velocidad angular. Pero que también teníamos que la aceleración, que la aceleración era igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Ve, metí los cuadrados donde no eran. Discúlpeme, esto no va al cuadrado. Esto no tiene que ir al cuadrado. Discúlpeme, es que me metí los cuadrados, no tenía que, el cuadrado va acá. Velocidad angular al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado sobre radio o aceleración era velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas puedo trabajarlas. Por medio de cualquiera de las dos fórmulas puedo trabajarlas. ¿Listo? Ok. Listo. Es en el caso de recordar nuevamente del movimiento circular. ¿Por qué lo estoy retomando? Porque sencillamente eso es lo que vamos a mirar aquí con el periodo del resorte. ¿Listo? Con el periodo del resorte. Entonces, como les estaba diciendo a ustedes, vamos a mirar cosas prolongadas, nada de cosas chiquiticas, de que se movió un segundo, nada. Vamos a ver cómo ese movimiento oscilatorio, un movimiento repetitivo en un resorte, cómo se repite tantas veces, cómo se repite tantas veces un péndulo en una onda, ¿sí? Los periodos se miran en el movimiento circular, en el movimiento de resorte, en el movimiento de ondas, en el movimiento pendular. ¿Listo? Entonces dice, hasta el momento se ha mencionado movimientos oscilatorios en los cuales se conoce previamente el periodo. Sin embargo, es posible encontrar una expresión para este relacionando la fuerza recuperadora y la fuerza en el movimiento armónico simple. Entonces, ustedes recuerdan, muchachos, que cuando estuvimos trabajando leyes de Newton, cuando comenzamos a hablar de leyes de Newton, hablábamos de un personaje inicial que era Robert Hooke. Robert Hooke era el que también habló de fuerza, que peleó con Newton porque él también hablaba de fuerza en términos de elasticidad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es la fuerza de un cuerpo elástico, pues yo debo decir que la fuerza de ese cuerpo elástico ay, debe ser a menos una constante de elasticidad, que eso todos los cuerpos lo tienen, por la distancia que se elongue ese cuerpo. ¿Listo? Pero como va a tener movimiento también, por eso trabajamos también la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero, como el objeto se está moviendo, como lo tenemos totalmente elongado, lo suelto, entonces el objeto, bueno, antes de arrancar con esa parte porque si no, aquí no se me van a confundir. Espérenme una cosa antes de. Esta vez voy a trabajar con el resorte horizontal. Esto para que me entiendan aquí antes de continuar esa parte. Listo. Aquí está en la posición de equilibrio. Cambiarlo solito y vamos a cambiarlo de la posición, es decir, está elongado. Este se va a llamar más amplitud. ¿Listo? Y cuando está totalmente comprimido, esto se va a llamar menos amplitud. ¿Por qué más? ¿Por qué menos? Porque resulta que, si ustedes se acuerdan cuando vimos leyes de Newton, yo les dije, ustedes tienen que identificar hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo. ¿Recuerdan que yo les dije a ustedes, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo? Entonces, como mi resorte lo estoy elongando hacia la derecha, mi amplitud es positiva.
Cuando yo lo comprimo hacia la izquierda, mi amplitud es negativa. Y pues aquí me queda igual a cero porque es la posición de equilibrio del resorte. ¿Listo? Ahora, miremos otra cosa acá. Cuando yo tengo aquí elongado completamente el resorte, ¿qué pasa? Que aquí se genera una fuerza, pero esa fuerza no la estoy mirando con respecto a la que yo estoy ejerciendo a la masa, sino el resorte a la masa. Entonces, yo jalo al resorte, ¿cierto? Elongo el resorte, yo siento, yo hacia la derecha lo estoy elongando, yo estoy sintiendo que hacia la izquierda me está jalando el resorte. Y esa es la que se llama fuerza restauradora. ¿Listo? Esa es la fuerza que se llama fuerza restauradora, que es la que ejerce el resorte sobre la masa para volverse a su estado de equilibrio. Esa fuerza aquí indica hacia la izquierda. Ay, ¿qué pasó? Un segundito. Perdón. 2 segunditos, 2 segunditos. Caramba, ¿qué pasó? Ya, parece que ya. Permítame que es que. Ok, permítame un segundo, discúlpame. Bueno, entonces les estaba explicando que esa fuerza indica hacia la izquierda, es decir, indica hacia allá, por lo tanto esa fuerza es negativa. ¿Sí? En esta posición, esa fuerza, como yo estoy ejerciendo una fuerza para que se comprima, una fuerza hacia la izquierda, pero el resorte me está indicando la fuerza hacia allá, hacia la derecha. Por lo tanto, esa fuerza es positiva. Y por lo tanto, en la posición de equilibrio, esa fuerza es cero. Esa fuerza es cero. ¿Listo? Ahí no hay fuerza. No se está ejerciendo ninguna fuerza. ¿Sí bien? Entonces, otra cosa antes de, primero hagamos ese análisis, antes de, como yo tengo elongado el resorte aquí, pues ¿qué velocidad tengo? Cero. El resorte no se está moviendo, está quieto. ¿Listo? El resorte está quieto. Lo mismo acá. Cuando el resorte se comprime, llega un instante de tiempo que esa velocidad se va a convertir en cero. Y cuando pasa por la posición de equilibrio, por lo tanto, mi velocidad es máxima. ¿Listo? Mi velocidad es máxima. No me va a variar, no va a cambiar. Va a ir aumentando. Cuando pasa de la posición de equilibrio, empieza a disminuir hasta que se convierte en cero. Vuelve otra vez a arrancar el movimiento, empieza a aumentar la velocidad, llega a su máxima velocidad aquí en la posición de equilibrio, luego pasa a la posición de equilibrio, empieza a disminuirla porque empieza a elongarse el resorte, empieza a disminuir la velocidad hasta que llega a una velocidad cero, se detiene un momento y vuelve otra vez. ¿Sí? Y así va a estar todo todo el rato, haciendo todo ese movimiento. Entonces, si ven cómo se aplican las fuerzas, entonces, si nosotros miramos con respecto acá a estas fuerzas, pues cuando yo lo tengo elongado, pues mi fuerza es negativa. Miren, si ven, es negativa. Pero como voy a empezar a tener movimiento, pues esa fuerza está siendo ¿qué? Negativa. Está siendo negativa. ¿Sí ven? Está siendo negativa. Vamos a pasarme acá a este ladito. Entonces estamos diciendo que la segunda ley, en la ley de Hooke me decía que fuerza es igual a menos constante por amplitud y la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, pero ya sabemos que esa fuerza está indicando hacia la izquierda. ¿Listo? Es negativa. Ahora,
esta aceleración. Esta aceleración, nos devolvemos acá, la vamos a tomar con respecto a esto. ¿Listo? Al movimiento circular. ¿Por qué la estamos combinando con el movimiento circular? Porque es la única que tiene periodo, ¿sí? Es la que tiene el periodo. Entonces, pues nos toca trabajarla con el movimiento circular y ya vimos que en el experimento trabaja también el movimiento circular. ¿Sí ven? Entonces, por esa razón, nos retomamos a esta. Entonces, vamos a tomar esta que tiene la de periodo, la de velocidad angular, perdón. Entonces, decimos que aceleración, entonces vamos a colocar acá, aceleración igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, o por la amplitud. Coloquémoslo como por la amplitud. Perdón, por la amplitud. Dejémoslo como amplitud. ¿Por qué amplitud? Porque pues estamos trabajando en términos de amplitud. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, por lo tanto, esta fuerza va a ser igual a ¿qué? A menos la masa por la aceleración, que es que velocidad angular al cuadrado por la amplitud. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer con estas dos ecuaciones? ¿Qué voy a hacer ahora yo con estas dos ecuaciones? Igualarlas. Voy a igualar esas dos ecuaciones. Te voy a decir que menos la constante por la amplitud va a ser igual a menos la masa por velocidad angular al cuadrado por la amplitud. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues voy a despejar constante. O sea que voy a decir que el menos y la amplitud que están multiplicando pasan al otro lado a dividir. Te digo que constante va a ser igual a menos la masa por velocidad angular al cuadrado por amplitud sobre menos amplitud. Entonces, como esos dos son iguales, menos por menos me da más. Amplitud y amplitud van. Chao. ¿Qué me queda? Pues la constante es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado. ¿Cierto? Pero la velocidad angular, bueno, despejemos la velocidad angular. Entonces, ¿qué me queda? La masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda que velocidad angular al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A constante sobre masa. ¿Listo? Ok, pero ¿cuánto vale la velocidad angular? Pues la velocidad angular me vale a 2pi sobre el periodo. Y esto está elevado al cuadrado. Va a ser igual a constante sobre masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mire, ya me apareció el periodo. Ya me apareció el periodo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues voy a despejar periodo. Este periodo, recuerden que cuando lo voy a despejar, una incógnita que está en el denominador, lo tengo que pasar primero y obligatoriamente al otro lado del igual. ¿Listo? Lo debo pasar al otro lado del igual para hacer, para que quede en el numerador. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda ahora? Entonces, 2pi, bueno, elevemos esto al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Pi elevado al cuadrado, pi cuadrado. T elevado al cuadrado, t cuadrado. Pero entonces, todo antes sobre. Listo, ya lo tengo arriba. Ahora sí, voy a pasar, ay, perdón, aquí me faltó un cuadrado. Voy a pasar constante y masa al otro lado del igual. Masa está dividiendo, pasa a multiplicar y constante está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me dice que 4pi al cuadrado por masa. Uy, no me cupo ahí. Me voy a pasar aquí. Uy, ¿qué fue? Entonces, 4pi al cuadrado sobre más, perdón, por masa sobre constante es igual a t cuadrado. ¿Y qué hago para quitar raíz? Aplico, perdón, ¿qué hago para quitar cuadrados? Discúlpeme, aplico raíz y aplico raíz al otro lado del igual. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación ahora sí? Periodo es igual, raíz de 4, 2,
Raíz de pi cuadrado, sí. Raíz de m, no lo hay. Raíz de k, no lo hay. Esta es la ecuación que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante de periodo. El periodo es igual a 2pi la raíz de la masa sobre la constante. Esa es la que vamos a trabajar ahora. Dirán ustedes, profe, ¿y las ecuaciones anteriores, todo lo que usted nos mostró aquí, todo eso lo vamos a trabajar? No, solo vamos a trabajar esta ecuación. Esta es la única ecuación que vamos a trabajar. Todo esto de aquí para atrás, no vamos a trabajar nada. Simplemente que en física de 11, ¿qué es lo que pasa? Que la física de 11 tiene una característica y es que se muestra de dónde salen las ecuaciones que estamos trabajando. En física de décimos simplemente le dicen a usted, listo, usted va a calcular la velocidad, esta es la ecuación de velocidad. Y punto. ¿De dónde salió? No se sabe. En cambio, en 11 sí vamos a mirar de dónde se sacan esas ecuaciones. ¿Sí ven? Entonces, solo vamos a aplicar la de periodo. ¿Listo? No vamos a trabajar ninguna más, solo la de periodo. ¿Listo? Entonces, dame un segundo. Ok. Listo, vámonos nuevamente a la guía. Listo. Entonces, miren, ¿sí ven? Es lo que yo coloqué acá. Eso fue lo que yo coloqué aquí en la guía. Fue hacer ese despeje. Claro, bueno, no omití, que no lo mostré cuando lo estaba explicando haciendo el despeje, y era que decía aquí, menos k igual a menos m por velocidad angular al cuadrado. Simplemente lo que hice fue yo hacer ¿qué? Multiplicarlo por menos 1. ¿Que lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. No hay ningún problema. Eso es válido y se puede hacer. Entonces lo multipliqué por menos 1, ¿para qué? Para que la ecuación me quede positiva. ¿Sí? Pero yo solo les mostré ahorita a ustedes que también puedo hacer otra cosa y pasar el signo de un lado del igual al otro lado del igual sin ningún inconveniente. Se puede hacer, se puede pasar. ¿Listo? Para que la ecuación me quedara positiva. Listo, ya tengo el periodo. ¿Sí? Dice, por lo tanto, el periodo para un movimiento armónico simple depende de la masa del objeto oscilante y la constante elasticidad. Miren, ¿sí ven lo que está dentro de la raíz? La masa y la constante. ¿Depende de ellos? Sí. Si no tengo masa, no puedo calcular el periodo. Si no, tampoco puedo calcular el periodo. ¿Sí? Dependo de las dos. ¿Listo? Ok. No coloqué ejemplo, pero vamos a mirar. Ejemplo de lo que, vamos a coger un ejemplo de la guía. Ok. Miremos este primer punto. Miremos este primer punto. Ahí vamos a hacerlo por partes porque ahí hay una cosa que todavía no he explicado todavía, pero vamos a hacer la primera parte. Me dice, ¿en qué posición es máxima la magnitud de la fuerza sobre la masa de un sistema masa-resorte? Primero, cuando está en la posición de equilibrio, x igual a 0. Segundo, cuando está en la posición de menos amplitud, es decir, cuando está, o cuando está en la posición, ¿listo? ¿Y por qué? Ok, venga, retomamos nuevamente. Están en un segundo. Retomar nuevamente nuestra pizarra. Ok, miremos acá. Dese en cuenta aquí, muchachos, que yo les decía ahorita, listo, aquí está comprimido, posición del equilibrio y cuando está elongado, ¿listo? Y nos preguntan, ¿dónde es máxima la fuerza? ¿En cuál de estas tres posiciones es máxima la fuerza? Mire, yo se los indiqué ya a ustedes acá, ya se los indiqué acá, mire, ahí está en la gráfica, ¿sí ve? Cuando está en menos amplitud, esta es máxima.
Cuando está en menos amplitud, cuando está en máxima amplitud, esta es máxima. Cuando está totalmente comprimido, esta fuerza es máxima. Cuando está en la posición de equilibrio es cero. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque en los extremos del resorte es máxima la fuerza, porque hay una fuerza que tiene el resorte que hace que los cuerpos se vuelvan a su posición de equilibrio. Y esa fuerza se llama la fuerza restauradora. ¿Sí? Todos los cuerpos que son elásticos y se sacan de su posición de equilibrio, la fuerza restauradora hace que vuelvan nuevamente a su posición de equilibrio. ¿Listo? Esa es la razón. Entonces, ¿dónde es máxima? En menos amplitud y más amplitud. ¿Por qué? Porque la fuerza restauradora que tienen los elementos elásticos hacen que vuelva a su posición de equilibrio. Quedó respondida esa primera parte de ese ejercicio. ¿Listo? ¿Claro? Espero que sí. Listo. Prosigamos con el ejercicio. ¿Qué me dice? ¿Qué más sigue el ejercicio? Entonces me dice, ok, punto E. Me dice, con una masa de 0.0500 kilogramos, una constante elástica de 150 newtons sobre metro, una amplitud de 0.150 metros. Calcule la magnitud de la fuerza sobre la masa y la aceleración de la masa en x igual a 0, es decir, posición de equilibrio, en x igual a 0.050 metros y en x igual a 0.150 metros. ¿Listo? Ahí vamos a calcular, por ahora, vamos a calcular la fuerza. La aceleración todavía no. ¿Por qué? Porque no he explicado nada con respecto a aceleración. ¿Listo? Te vamos a aplicar la fuerza. Vamos a calcular la fuerza. Aunque sí podemos calcular también la aceleración y ya les digo cómo. ¿Listo? Entonces, comencemos. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo calculo yo la fuerza? Pues utilizo ley de Hooke. No hay más. Hay que utilizar ley de Hooke. ¿Qué me decía el ejercicio? Ah, ok. Listo. Tengo una masa, ¿cierto? Una masa. Voy a ponerlo en negro. Tengo una masa que equivale a 0,0500 kilogramos, ¿cierto? Me dice que la constante elástica del resorte es de 150 newtons sobre metro y me dice que tiene una amplitud de 0,150 metros, ¿cierto? Ahora me dice, no, coja el resorte y calcúleme la fuerza para una distancia de 0, una distancia de 0,050 metros y una distancia de 0,150 metros. ¿Listo? Para esos tres vamos a calcular la fuerza. En esas tres posiciones, ¿cuánto vale la fuerza? Entonces ya sabemos que aplicamos ley de Hooke. Aquí no hay problema y nos toca solo ley de Hooke. ¿Listo? Entonces decimos que la fuerza es igual, la constante 150 newtons sobre metro, multiplicado por la amplitud que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da esa fuerza en la posición de equilibrio? 0. ¿Sí bien? En la posición de equilibrio vale 0. Perdón, venimos acá. Mire,
Posición de equilibrio, vale cero, ya lo habíamos analizado. ¿Sí ve que la fuerza en la posición de equilibrio vale cero? Mire, ya lo habíamos analizado. Ahora lo estamos haciendo matemáticamente. Entonces, des en cuenta que sí es cierto. ¿Listo? Ok. Ahora, listo, ya tengo la primera. Vamos con la segunda. Fuerza igual. Entonces, 150 newton sobre metro multiplicado 0,050 metros. ¿Cuánto vale esa fuerza? Entonces, metro y metro. Adiós. Cojo calculadora y digo 150 multiplicado 0,050 me da 7,5 newtons. ¿Listo? Esa es la fuerza a 0,050 newtons. Y la última, ¿cuál es la fuerza cuando vale 0,150 metros? Hoy, 150. Lo mismo, metro y metro, chao. Se hace la multiplicación, 150 por 0,150 me da 22,5 newtons. ¿Listo? Miren, esa es la fuerza que le está aplicando el resorte en cada una de esas posiciones, a diferentes posiciones. ¿Sí ven? Va aumentando. ¿Sí ven? Mire cómo va aumentando. ¿Cómo aumenta en la posición de equilibrio? ¿Cuánto vale? Cuando aumenta la amplitud, cuando va aumentando la amplitud, ¿sí ve cómo va variando? Ahora me dice, ¿cuál es la aceleración? Listo. La aceleración, ¿cómo la podemos calcular? Podemos utilizar segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Despejo aceleración. Masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Sí ven? Entonces, para la primera, que me decía que la fuerza era cero, entonces aceleración es igual a la fuerza que vale cero sobre la distancia que era cero, entonces por lo tanto mi aceleración es cero. ¿Sí? Perdón, la masa, discúlpeme, aquí me equivoqué. La masa no es cero, la masa es 0,0500 kilogramos. Pero igual esto me va a dar cero. En la posición de equilibrio no hay aceleración. ¿Sí? No hay aceleración. Para la segunda, la fuerza era 7,5 newtons sobre, bueno, ojo, el newton. En este caso voy a hacer el siguiente, voy a poner el newton como kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Sobre, perdón, sobre 0,0500 kilogramos. Kilo y kilo, adiós. ¿Cuánto me da esa aceleración? Entonces, 7,5 dividido 0,0500 me da 150 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Uy, se me quedó feo. ¿Listo? Y para la última, entonces sería 22,5 dividido 0,0500. Eso me da 450 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí ven cómo va aumentando? ¿Cómo va aumentando esa aceleración? A medida que se va ampliando y a medida que se va comprimiendo. ¿Difícil? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Alguien tiene alguna duda? Espero que no. Mire, ya quedó resuelto ese primer ejercicio. Ese primer ejercicio de la guía quedó resuelto. El punto A ya quedó resuelto.
El punto A ya quedó resuelto. Vamos a mirar el punto D. ¿Listo? Que ahí sí está periodo y frecuencia. ¿Listo? Ahí sí está periodo y frecuencia. Entonces miremos cómo calculamos el punto D. Me dice, una masa de 0,50 kilogramos oscila en movimiento armónico simple en un resorte con una constante de 200 newton sobre metro. Calcular el periodo y la frecuencia. ¿Listo? Vamos para acá, para este. Ay, permítame un segundo. Me actualizó. Ay. Listo. Ok, entonces, estábamos mirando, entonces les estaba indicando que el siguiente ejercicio que decía, listo, teníamos una masa, ¿cierto? Una masa, ay, una masa de 0,50 kilogramos y me dice que esa masa está en movimiento armónico simple, está oscilando en un movimiento armónico simple con una constante de elasticidad de 200 newton sobre metro. ¿Listo? Me preguntan cuál es el periodo y cuál es la frecuencia. ¿Listo? ¿Con qué periodo y con qué frecuencia se desplaza? Entonces, ay, permítame porque creo que no se compartió la pantalla. Permítame un segundo. Esto nuevamente la pantalla. Listo, ahora sí. Entonces, les estaba indicando, entonces, tenemos la masa y tenemos la constante de elasticidad. Me preguntan cuál es el periodo de la frecuencia. No puedo calcular el periodo de la frecuencia como ya lo conocíamos en el movimiento circular, que era 1 sobre frecuencia, o la frecuencia 1 sobre periodo, ¿sí? Entonces no lo puedo calcular porque no tengo ninguno de esos dos datos. Entonces utilizo la ecuación que me dijeron para calcular periodo. Me dice que periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante, ¿sí? Mire, 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Entonces digo que periodo es igual a 2pi por la raíz de ¿qué? La masa, 0,50 kilogramos sobre constante, vientos. Pero no voy a colocar los metros, metros por el segundo al cuadrado sobre metro. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces voy a eliminar, voy a empezar a cuadrar unidades. Metro y metro, adiós. Perdón, kilogramo y kilogramo, adiós. Metro y metro, adiós. Mire, ya el periodo, ¿sí? Ya me quedó las unidades del periodo. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues me paso a utilizar la calculadora. Entonces, ¿cómo voy a trabajar la calculadora? Yo puedo colocar todo el dato completo sin necesidad de hacer paso por paso. ¿Listo? Si fuera a hacer paso por paso, primero hacer la división entre la masa y la constante. Luego le saco la raíz y luego lo multiplico por 2pi. Pero en la calculadora yo puedo hacer el dato completico sin necesidad
de utilizar la calculadora. ¿Cómo lo hago? Listo, sencillo. Permítanme un segundo porque creo que se me pausó la pantalla. Permítanme que me vean la pantalla a mí. Listo, no. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ay, permítame un segundito, un segundito. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué dijimos que era para calcular neutrales aquí en la calculadora? ¿Cómo voy a hacer la operación para calcular el periodo sin hacerlo paso por paso, sino de una, sacándola? Entonces me dice primero, es 2pi, ¿cierto? 2pi. ¿Listo? Mira, 2pi. Recuerden que para sacar el pi, debo utilizar la tecla Shift y la tecla XP para poder sacar el pi. 2pi. Multiplicado la raíz. ¿Listo? La raíz. Abro paréntesis. Aquí es donde viene lo importante. Aquí es donde yo les decía a ustedes, jueguen con los paréntesis porque necesitamos mirar exactamente cómo vamos a hacer la operación. Le estoy diciendo a la calculadora, listo, ok, primero sáquenle la raíz al valor de la masa, luego divídalo por la constante elástica y luego multiplíquelo. Y eso es falso, ese no es el resultado. Yo tengo que decirle no, primero multiplíqueme, perdón, primero divídame la masa sobre la constante, luego sáquemele la raíz y luego multiplíquemelo por 2pi. ¿Listo? Luego multiplíquemelo por 2pi. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. ¿Listo? Por eso entonces abro paréntesis. Entonces le digo 0.50 dividido 200, cierro el paréntesis y le doy el igual. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Me voy a devolver, me voy a devolver. Listo, miren la ecuación. ¿Sí ve? 2pi, 2pi multiplicado la raíz de ¿qué? De 0,50, que es el valor de la masa, dividido de los 200, que son el valor de la constante, y le doy el igual, y ahí está el resultado. ¿Listo? 0,314159 50. ¿Qué? Es para... Y periodo de resorte. ¿Listo? Eso es lo que vale el periodo del resorte. ¿Listo? Vamos a colocarlo acá. Entonces, 0,314159,265 segundos. ¿Listo? Ojo, segundo, la raíz de segundo cuadrado, segundo. ¿Listo? Ese es el valor del periodo del resorte. Ahora, me dicen, calcule la frecuencia. Pues la frecuencia, ¿qué es? Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, a 1 sobre 0,314159,265 segundos. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Ustedes marcan, no borran el dato del periodo, no lo borran, sino simplemente, ¿qué van a hacer? Escriben el 1, esperen un segundito, el 1, marcan el 1, y hacen
la tecla de edición dividido y oprimen la tecla ANS que está entre el X y esa tecla ANS, colóqueme ese dato, colóquemelo ahí después de esa operación. Entonces colocan la tecla ANS y le dan el igual. ¿Cuánto dio la frecuencia? Entonces mi frecuencia es 18, 30, 98, 8, 62 segundos a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el segundo está aquí en el denominador y lo subo al numerador y al subirlo al numerador mi signo me queda negativo. Entonces, y recuerden que la frecuencia de aquí en adelante vamos a trabajarla como segundos a la menos 1. ¿Listo? Miren, ya quedó el periodo y ya quedó la frecuencia calculada. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? ¿O está todo claro? Por lo que veo, quedó claro. ¿Listo? ¿Difícil? ¿Es que no es difícil? No es muy difícil, está sencillo. ¿Listo? Pues, tiene sus cositas complicadas, pero bueno, pero no está complicado. ¿Listo? Vamos a continuar aquí con nuestra guía. Ok, entonces ya quedó resuelto el punto A y el punto D. Ya quedaron resueltos estos dos ejercicios. Vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, ya sabemos que tenemos un periodo, ¿cierto? Ya tenemos periodo de oscilación y toda la cuestión. Pero como todo en la física, todos trabajamos con energía. En los movimientos oscilatorios también se trabajan energías. ¿Listo? También tienen energías. ¿Por qué? Porque estamos mirando energías que pueden ser cinéticas, potenciales, ¿sí? Pero tenemos potencial elástica. Aquí vamos a tener potencial perdón. La otra vamos a tener potencial gravitacional y ahora vamos a tener potencial elástica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con elementos elásticos, con materiales elásticos. ¿Sí ven? Entonces no vamos a trabajar tanto con potencial elástica. ¿Listo? Eh, que vamos a utilizar la gravedad muy de vez en cuando. ¿No? Muy de vez en cuando. Aquí ya casi la gravedad no la tenemos en cuenta tampoco, porque ese es otro factor que puede hacer que se dañe el movimiento armónico. ¿Sí? Podemos hacer que se dañe el movimiento armónico simple. Entonces, por eso casi la gravedad no la tenemos en cuenta. ¿Listo? Muy rara vez se llega de pronto a tener en cuenta. ¿Listo? Dependiendo cómo estemos trabajando el resorte. ¿Listo? Si la trabajamos a nivel vertical, bueno, ahí sí. Ahí sí nos tocaría mirar no la podemos desconocer. ¿Listo? Listo, proseguimos. Vuelvo nuevamente a mi gráfica del resorte para identificar cómo es el cuento de las energías. ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo, en esta posición tenemos una energía cinética y una energía potencial elástica. ¿Listo? Potencial elástica. Esta energía cinética, como vemos acá, la energía cinética sabemos y siempre la tenemos que asociar es con el movimiento. ¿Listo? Entonces, como no hay movimiento, mi velocidad es cero, también es cero. Por el contrario, sí hay energía potencial elástica y esta es máxima. ¿Listo? Hay energía potencial máxima. Pues vamos al otro lado del extremo. Mi energía cinética y mi energía potencial, mi energía potencial
mi energía potencial, entonces, mi energía cinética, en el caso de aquí, cuando esté totalmente comprimido, era lo que yo les decía a ustedes, listo, se comprime completamente, se detiene un instante de tiempo. Entonces, por lo tanto, mi energía cinética es cero, pero mi potencial es máxima. ¿Sí? En cambio, en la posición de equilibrio, mi energía cinética es máxima, pero mi energía potencial es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto ya se está moviendo completamente. Era lo que yo les decía a ustedes cuando estábamos mirando el resorte, que, listo, lo tengo totalmente elongado. Lo suelto y comienza a comprimirse. ¿Listo? Pasa por la posición de equilibrio y se comprime. Cuando se comprime, vuelve otra vez a arrancar su movimiento, pasa por la posición de equilibrio y se va a donde quedó elongado. Y así sucesivamente. Y así comienzan todos los movimientos. Así va todo el movimiento del resorte. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ve cómo va variando la energía? Entonces, ustedes recuerdan que en la guía anterior yo les mandé un laboratorio que ustedes hicieran de un patinador y y miraran cómo son los cambios, las variaciones de energía cuando está el patinador sobre esas pistas que tenía, cómo cambiaban las energías. Recuerda que aparecía a un lado de un cuadro donde comenzaba a mostrar y comenzaba algo a subir y otro a bajar, suba, baje, suba, baje. Entonces comenzaba, mientras tenía máxima energía potencial, energía cinética era cero. Empezaba a moverse, entonces la energía potencial empezaba a disminuir y la cinética aumentaba. Y así sucesivamente. Cuando llegaba a su máxima energía cinética, era porque estaba en la parte de abajo del patinador, empezaba a subir, entonces la potencial empezaba a aumentar, la cinética disminuía. Y entonces comenzaba esa balanza. Una baja, otra sube, una baja, otra sube, una baja, otra sube. Eso era lo que les mostraba a ustedes y eso era lo que yo quería que ustedes me entendieran lo que yo quería hacer con ese experimento. Era de que vieran cómo se transforma la energía a medida que va el patinador moviéndose. Cómo va variando esas energías, cómo se están transformando. Que yo les decía la vez pasada, la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Entonces, de una energía potencial máxima, voy transformando la energía cinética a convertirla máxima la energía cinética y la potencial cero. Y viceversa, se devuelve. La energía cinética empieza a disminuir y la potencial a aumentar hasta que queda máxima. Entonces, nunca se va a perder la energía. La energía nunca se va a perder. Siempre va a estar ahí mismo y va a estar, pero va a estar convertida en alguna situación. ¿Listo? Entonces, por eso trabajamos energía. Pero vamos a mirar lo que es la energía potencial elástica, que es la que más vamos a trabajar aquí. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos un momentico a la guía. Entonces, ¿qué nos dice en el caso de las energías? Entonces, me dice, cuando cuando tratamos con fuerzas no son constantes, con el movimiento armónico con útil el punto de vista de la energía. Para estirar o comprimir, bueno, dejé la palabra estirar, es elongar. Para elongar o comprimir un resorte se debe efectuar un trabajo. Ustedes recuerdan que cuando nosotros estuvimos viendo lo de leyes de Newton, vimos una de las aplicaciones de las leyes de Newton que era el trabajo, ¿sí? El trabajo. Entonces, nosotros hacemos trabajo cuando estamos cambiando de la posición de equilibrio un objeto. Ahí estamos haciendo trabajo. ¿Listo? Entonces dice, por tanto, en un resorte elongado o comprimido se almacena energía potencial. Esa se llama energía potencial elástica. Miren la energía potencial elástica. Se parece mucho a la energía cinética, ¿sí? Se parece mucho. Tienen la misma estructura. ¿Listo? Pero no los mismos términos. ¿Listo?
Recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad cuadrada. Miren la potencial, un medio, pero de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Esa es la energía potencial elástica. Así que ya que la energía mecánica total, recuerden que nosotros vimos en las leyes de Newton, cuando decíamos de mecánica, decíamos total o neta, ¿sí? La sumatoria de todas las energías. Entonces, en la suma de las energías cinética y potencial se tiene que un medio de la masa por velocidad al cuadrado más un medio de la constante por amplitud. No potencial gravitacional. ¿Listo? Donde ves la velocidad de la masa, es la velocidad de la masa m, cuando ésta está a una distancia x de la posición de equilibrio. Siempre que no haya, no debe haber fricción. Si hay fricción, se acabó. No es movimiento armónico simple, es un movimiento de resorte. Ya, no más. Entonces, pilas, no debe haber fricción. La energía mecánica total permanece constante. Cuando la masa oscila para un lado u otro, un lado y otro, la energía se cambia continuamente entre la energía potencial y la cinética, lo que estaba diciendo hace un momento. Así, la energía mecánica total de un oscilador armónico simple es proporcional al cuadrado de la amplitud. En el punto de equilibrio, toda la energía es cinética. ¿Sí ven? En el punto de equilibrio, toda la energía es cinética. En la gráfica se los mostré. ¿Sí ven? Entonces, si yo voy a hacer calcular mi energía mecánica, entonces tenemos que un medio de la masa por velocidad al cuadrado más un medio de la constante por amplitud, que la amplitud, como es en la posición de equilibrio, es cero. Entonces, ¿qué me queda de la ecuación? Pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí ven? Energía cinética en el punto de equilibrio. Ahora dice, donde B sub 0 representa la velocidad máxima durante el movimiento. ¿Qué se da cuando? ¿Alguien pregunta? ¿Alguien está preguntando? ¿No? Listo. ¿Qué se da cuando X es igual a 0? O sea, la posición de equilibrio. En los puntos intermedios, la energía es en parte cinética y en parte potencial, lo que yo les decía. ¿Sí ven? Mientras va moviéndose, mientras se está empezando a comprimir el resorte, entonces aumenta la cinética y disminuye la potencial. Entonces, ¿sí? En las partes intermedias, la energía es parte cinética y parte potencial. Se puede deducir que la ecuación útil para la velocidad como función de la posición en X es, entonces mire, energía cinética, energía potencial, y esto va a ser igual a la misma energía potencial. Lo que pasa es que esto es con amplitud y esto es con distancia. Aquí, ¿qué es lo que estamos calculando? En sí, para calcular la velocidad máxima, en la posición de equilibrio va a ser esta ecuación. ¿Listo? Aunque no, es que me equivoqué, aquí no va este cuadrado. ¿Listo? Este cuadrado no va acá. Ya lo puedo quitar. Ese cuadrado no va. En la posición, ¿por qué? Porque es que se supone que yo ya le apliqué raíz, por eso estoy aplicando raíz acá. ¿Listo? Por eso estoy aplicando raíz. Entonces, por eso no debe ir ese cuadrado. Se me fue ese cuadrado ahí. Es velocidad igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa por la amplitud. ¿Listo? No lo puede quitar. No lo puede quitar. Bueno, después lo quito. ¿Listo? Entonces, no va a ese cuadrado, discúlpeme. ¿Listo? No va a ese cuadrado. Entonces, es velocidad máxima es igual a la raíz de la constante sobre la masa, la raíz de la constante sobre la masa por la amplitud. Esa es la velocidad máxima. Esa es la forma de calcular la velocidad máxima. Claro, estoy aquí calculándola y estoy trabajándola aquí con distancia y amplitud. Esto
esta ecuacioncita la trabajamos cuando, más exactamente esta, cuando estamos mirando en puntos intermedios. ¿Listo? Puntos intermedios. Entonces, cuando estemos mirando puntos intermedios, es decir, digamos, si tenemos un resorte elongado 5 centímetros, entonces puntos intermedios pueden ser en 2,5 o en 3 o en 2 o en 1, ¿sí? A 1 centímetro, a 3 centímetros, a 2,5 centímetros. Esos son puntos intermedios, entre 0 y 5 centímetros. ¿Listo? Entonces ahí podemos averiguar cuál es la velocidad en esos puntos intermedios. ¿Listo? ¿Con qué velocidad va en esos puntos intermedios? Claro, me da aquí más o menos. Eso depende hacia dónde esté mirando la masa. Me refiero a que si yo lo tengo o cuando está totalmente elongado, antes de pasar por la posición de equilibrio, o cuando se está comprimiendo. ¿Sí? Cuando se está comprimiendo. Entonces recuerden que en la posición de equilibrio hacia la derecha, cuando está elongado, es positivo. Cuando está en el punto de equilibrio y va hacia la izquierda, hacia cuando se está comprimiendo, mi velocidad es negativa. ¿Listo? Ojo, pueden haber velocidades positivas como pueden haber velocidades negativas. Mire, aquí lo dice. Esto proporciona la velocidad del objeto en cualquier posición de X. El objeto se mueve de un lado a otro, de modo que su velocidad puede ser de dirección positiva o negativa. Pero su magnitud solo depende de la magnitud de la distancia. O sea, donde yo me estoy ubicando. Si me estoy ubicando a donde está elongado o me estoy ubicando a donde está comprimido. Eso me toca mirar. ¿Listo? Ok, miremos el ejercicio. Dice, un resorte se estira 0,150 metros. Cuando se cuelga, ojo, se cuelga, está vertical. ¿Listo? Está vertical. Cuando se cuelga de él, una masa de 0,300 kilogramos. ¿Listo? A continuación, se estira 0,100 metros. Es decir, ojo con esa parte. Listo. Yo tengo el resorte. ¿Listo? Lo coloco. Pero cuando yo le coloco la masa, ¿cierto? Cuando yo coloco la masa, el resorte se va a alongar un poquito más. Si ustedes hicieron el experimento en la parte, en el que yo les mandé, el laboratorio que yo les mandé de resortes, ustedes se tuvieron que haber dado cuenta que listo, está el resorte y cuando le colocan la masa, automáticamente se elonga un poquito el resorte, ¿sí? Por la masa del objeto que yo le estoy colocando. Pero lo puedo estirar más, claro, lo puedo elongar más, perdón, lo puedo elongar más, claro, él me puede dar para elongar más, pero entonces, sino que eh, hay una pequeña distancia que está variando con respecto a cuando está el resorte solo a cuando se le coloca la masa. ¿Listo? Hay que estar pendiente de eso. Listo. Entonces, a continuación se elonga el resorte 0,100 metros más a partir de la posición de equilibrio y se suelta, o sea, se pone a oscilar. A, calcule la constante del resorte. B, la amplitud de oscilación A. C, la velocidad máxima. C, la velocidad cuando la masa se encuentra a 0,050 metros del equilibrio. Y E, la aceleración máxima de la masa. Entonces, empecemos. Usted me dice, calcule la constante. Listo. No me están dando la constante del resorte. ¿Lo puedo calcular? Sí, lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo? Ley de Hooke. ¿Sí ven? Ley de Hooke. Fuerza, aquí recuerden que es fuerza igual a constante por amplitud. Pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Despejando la constante. La amplitud está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda fuerza sobre amplitud, o fuerza sobre distancia. Cualquiera de las dos palabras es lo mismo. Fuerza sobre distancia. Pero esa fuerza, por eso yo les decía que, ojo, que dependiendo cómo esté ubicado el resorte, puedo utilizar la gravedad como no la puedo utilizar. ¿Sí ven?
En este caso, la tengo que utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me indican cuál es la fuerza. Y esa fuerza yo la puedo tomar como el peso de la masa, ¿sí? El peso de la masa. Recuerden que el peso de la masa es masa por gravedad, sobre la distancia de amplitud. ¿Listo? Listo, yo dejé la gravedad aquí como 9,8. Bueno, la hubiera podido dejar como 10. ¿Listo? La hubiera podido dejar como 10, pero bueno, la dejé como 9,8. Entonces, ¿qué hago? Multiplico la masa 0,300 multiplicado 9,8 y a ese resultado lo divido por la amplitud que es 0,150 y eso me da 19,6. ¿Qué? Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, newton sobre metro. Esas son las unidades de la constante elástica. Kilos, porque esas son las unidades de la constante elástica. ¿Listo? Listo. Ya quedó calculada la constante de elasticidad del resorte. ¿Difícil? No, para nada. ¿Listo? Ok, ya tengo la constante. Ahora me dice, ¿cuál es la amplitud de la oscilación? ¿Me dieron alguna ecuación para calcular la amplitud? No, no me dieron ninguna ecuación. Entonces, por lo tanto, ojo, y esto puede ser una pregunta ICFES. Esta puede ser una pregunta ICFES. Yo a ustedes de pronto les he dicho, no sé si les he comentado, pero recuerden que en las preguntas y las preguntas que hacen en el examen ICFES, muchas veces la respuesta está dentro de la misma pregunta. La respuesta está dentro de la misma pregunta. Por eso les digo, ustedes tienen que saber leer. Y por eso a veces les digo, es que ustedes no saben leer, porque las respuestas se las están dando ahí. Y ustedes no se están dando cuenta. ¿Sí bien? Me dice aquí, ¿cuál es la amplitud de oscilación? Me dice, un resorte se estira 0,150 cuando se cuelga de él una masa de 0,300 kilogramos. A continuación, se estira 0,100 metros a partir del punto de equilibrio. Si yo miro el resorte, mi punto de equilibrio sería aquí, a 0,150 metros. Pero como yo lo elongo más, lo estoy sacando de su posición de equilibrio, por lo tanto la amplitud, ¿cuánto es? 0,100 metros. ¿Sí? Dado que el resorte se estira 0,100 metros respecto del equilibrio y no se comunica una velocidad inicial, entonces la amplitud es 0,100 metros. Mire, la respuesta estaba dentro de la misma situación problema. Pilas con eso y aquí en adelante vamos a hacer ejercicios donde va a pasar eso. Las respuestas están dentro de la misma pregunta. ¿Listo? Listo, ya está el punto B. Mire, ¿qué tanto nos demoramos? C, la velocidad máxima. Ok, ahora sí. Entonces me dice, la velocidad máxima se alcanza cuando la masa pasa por el punto de equilibrio y toda su energía es cinética. Despejando B, entonces, B sub 0, tenemos que velocidad es igual a amplitud por la raíz de la constante sobre la masa. ¿Sí? Que yo les decía que no va al cuadrado, más que se me fue al cuadrado al otro lado, pero bueno. Entonces, ¿cuánto vale la amplitud? 0,100 metros. Raíz de la constante, 19,6 newton sobre metro, sobre la masa, 0,300 kilogramos. Divido, saco raíz y multiplico y me da este resultado. 0,808 metros sobre segundos. Esa es la velocidad que tiene el resorte. ¿Listo? Cuando pasa por la posición de equilibrio. Esa es la velocidad del resorte cuando pasa por la posición de equilibrio. ¿Listo? Luego me dice la velocidad cuando la masa se encuentra a 0,050 metros.
del punto de equilibrio. Entonces ustedes, si es que yo les mostré la ecuación ahorita, que decía velocidad es igual a la velocidad máxima por la raíz de 1 menos la distancia al cuadrado sobre amplitud al cuadrado. Simplemente aplicamos ahí. ¿Cuál es la amplitud? Pues ya sé que son los 0,100 metros. ¿Y cuál es la distancia? Por la que me están indicando, 0,050 metros. Entonces, divido, elevo al cuadrado, divido, lo resto por 1, le saco la raíz y lo multiplico por 0,080, 0,8, perdón, 0,8. Y eso me da 0,70 metros por segundo. ¿Qué me está indicando esto? Comparando la velocidad máxima con la velocidad que acabamos de calcular en un punto de ese recorrido, entonces des en cuenta que ahí va aumentando, ¿sí? Quiere decir, si está 0,050 metros por delante de la posición de equilibrio, quiere decir que en ese sector va aumentando su velocidad, ¿sí? Ahí está aumentando su velocidad. Claro, es menor que la máxima, claro, tiene que ser menor que la máxima porque él no está en la posición de equilibrio, está adelante de la posición de equilibrio. Entonces, viene de estar elongado y está aumentando, 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 aumentando hasta que llega al punto de equilibrio, pasa al punto de equilibrio y empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, ¿sí? Pero entonces, como él está en la posición de A más, entonces está aumentando su velocidad. ¿Sí? Si calculáramos cuánto vale la velocidad, un poco llegando casi a la amplitud, digamos a 0, doctora, 0,050 puede ser 0,080, ¿sí? A 0,080, ¿cuánto nos daría? Entonces miremos cuánto nos da a 0,080. Entonces, a 0,080, 8 multiplicado la raíz de menos 0,080 elevado al cuadrado dividido 0,100 elevado al cuadrado. Listo. Eso me da 0,4848. ¿Sí? Estoy mirándolo a 0,080, es decir, ya llegando a su máxima amplitud. ¿Sí ve que apenas está empezando a aumentar su velocidad? Entonces, mire, empieza desde 0 a 0,80, está a 0,4848. A 0,50 está a 0,700. ¿Sí? Digamos que a 0, pongámosle un poquito menos, 0,50, pongámosle 0,25. 0,25. Entonces, a 0,25, ¿cuánto me da? Por la raíz de 0,25 elevado al cuadrado y 0,100 elevado al cuadrado. Al cuadrado dividido 0,100 elevado al cuadrado. Eso me da 0,7823. ¿Sí? A 0,25. O sea, ya está llegando al punto de equilibrio. Ya está llegando al punto de equilibrio. Y cada vez ese valor se acerca más. Mire que 0,50 me da 0,700. En cambio, a 0,25 me da 0,7823. ¿Sí ven? Cada vez va aumentando, aumentando, aumentando cuando llega a su posición de equilibrio. Entonces, ¿sí ven?
Y si lo hiciéramos al contrario, entonces pasaría lo contrario. Estaría disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega a cero. ¿Sí ven? Entonces, esa es la forma de calcular en las posiciones intermedias entre la posición de equilibrio y la posición de elongación, de máxima elongación. ¿Listo? Y el último me dice, calcule la aceleración. ¿Listo? Entonces dice, de acuerdo a la segunda ley de Newton, entonces volvemos nuevamente a retomar la segunda ley de Newton, que me dice que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces simplemente despejamos la aceleración. Masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda aceleración igual a fuerza sobre masa. Caso, en este caso, como no hemos calculado la fuerza, ¿cierto? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fuerza sabemos que por ley de Hooke es constante por amplitud, entonces la fuerza es constante por amplitud sobre la masa. Constante 19,6 newtons sobre metro, amplitud 0,100 metros, la masa 0,300 kilogramos, multiplico, divido y me da 6,53 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces recuerden que Newton lo tengo que convertir a kilogramos, metro por segundo al cuadrado para cancelar los kilogramos, los metros se cancelan acá y me quedan metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna duda? Creo que quedó claro, ¿cierto? Porque nadie me pregunta. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Ya en este momento de la aplicación práctica, ya en los ejercicios ya respondimos el punto A y el punto D. ¿Listo? El punto A y el punto D ya están resueltos. La parte de los ejercicios de resortes están del punto A al punto E. Entonces, para la siguiente semana ya vamos a trabajar la parte de ecuaciones, la parte de solución de ejercicios. Entonces, mientras tanto vayan empezando a trabajar este fin de semana, vayan yéndolo resolviendo, van a resolver hasta el punto E. La otra semana voy a programar clase para terminar de explicar, que es la parte de péndulo, terminar de explicar la guía y poder que ustedes terminen de solucionar los ejercicios. Del punto F para abajo son de péndulo. Entonces, por ahora van a ir solucionando del punto A al punto E. Ya les ayudé con 2 ejercicios. Les faltan 3. Vayan terminándolos de solucionar. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues me pueden avisar, me pueden enviar un mensaje por el chat de Teams, ¿sí? O por el WhatsApp. Cualquiera de los dos lo pueden hacer. ¿Listo? Cualquiera de los dos lo pueden hacer, enviar el mensaje, profe, mire, no entendí tal cosa, tal ejercicio no lo logro entender, no sé, no entiendo tal cosa. Me avisan y yo les trato de responder lo más pronto posible. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Algún inconveniente? ¿O está todo claro? ¿Ninguno tiene la manita alzada? ¿Listo, chicos? Entonces dejamos hasta aquí la grabación. Nuevamente les indico, la grabación va a quedar ahí en la página de ahí en el equipo, para que ustedes, cualquiera que tenga la duda, o si alguno de sus compañeros no se pudieron conectar y quieren ver la clase, entonces le avisan que están ahí mismo en el equipo, queda la grabación, así como coloqué los videos para comenzar la clase. ¿Listo? Chicos, entonces los dejo. Nos vemos juiciosos. Gracias, Gracias, profe. profe. ¿Y quedó claro? ¿Quedó todo claro, claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Ah, bueno, listo. Entonces lo vuelvo y le repito, cualquier duda que tenga, me avisan y yo se las trato de responder lo más pronto posible. ¿Listo? Y nos vemos en la Muchas siguiente gracias, clase. profe. Chao, chicas. Que Chao, descansen. profe. Lo Juicios. mismo. Chao, Bueno, Chao, profe. profe. chao.